Buenos días, mis hermanos, aquí desde Chicago, hermano Cristo Cortés, buenos días. Aquí desde Chicago son las 6:15 de la mañana. Gracias, buenos días a todos, a todas partes aquí que nos visitan en YouTube. Muchas bendiciones para todos. Aquí el hermano Cristo Cortés compartiendo la palabra con ustedes, como siempre, con humildad y sencillez de corazón. Gracias al Señor por otro día más que amanecimos con vida. Bendito sea tu nombre. Vamos a ver esta mañana en la iglesia. Yo me pregunto, hermanos y hermanas, ¿en la iglesia existen hermanos buenos, pero también existen hermanos malos o no? ¿En la iglesia hay hermanos falsos o no? Bueno, esta mañana vamos a ver qué nos dice la palabra. Realmente, en la vida de la iglesia, hermano, no es fácil. En la iglesia hay todas clases de hermanos. Hermanos buenos, hermanos malos, hermanos fieles, hermanos mentirosos. Existe toda clase de hermanos. Pero Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenemos que mirar la palabra, hermano, a través del Señor. Esta mañana vamos a ver 1 Timoteo 1:18. En 1 Timoteo capítulo 1:18 Bueno, vamos a ver varios versículos. Esta mañana vamos a ver Himeneo y Alejandro. Eran dos hermanos que estaban en la vida de la iglesia. ¿Quién era Himeneo? Himeneo enseñaba herejías en 2 Timoteo capítulo 2:17. ¿Y quién era Alejandro? Opositor y agresor de los apóstoles, 2 Timoteo 4:14-15. Estos dos fueron entregados a Satanás. ¿Por qué? Porque, hermano, si tú estás en la iglesia no puedes oponerte al cuerpo de Cristo. Si tú estás en la iglesia, hermano, no puedes enseñar falsas herejías. Vamos a ver qué dice la palabra esta mañana y que el Señor nos guíe como siempre, hermano Cristo Cortés. Aquí está desde Chicago, Illinois. Son las 6:20 de la mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a empezar este mensaje en el nombre de Jesús y que el Señor nos muestre su verdad. Dice 1 Timoteo 1:18, dice: Timoteo, hijo mío, te confío este encargo en conformidad con las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, para que por ellas milites la buena milicia. Amén. 1 Timoteo 1:19 dice: manteniendo la fe, una buena conciencia, desechando las cuales naufragaron en cuanto a la fe algunos. 1 Timoteo 1:20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás como castigo para que aprendan a no blasfemear. Wow, esto es fuerte, hermano. Seguimos, mis hermanos. ¿Qué miramos aquí, hermanos? Aquí miramos dos hermanos en la vida de la iglesia. Perdón, dos hermanos del cuerpo de Cristo, llamados Himeneo y Alejandro. Aquí el primer versículo dice: Timoteo, hijo mío. ¿Por qué Pablo le nombra a Timoteo, hijo mío? Te confío este encargo en conformidad con las profecías que se hicieron antes cuando a ti, para que ellas milites la buena milicia. En primer lugar, ¿por qué Pablo le nombra a Timoteo, hijo mío, a este joven? Es porque Timoteo no está hablando del engendramiento por carne ni por voluntad de varón físico, no. Está hablando porque Timoteo fue engendrado a través del Señor por Pablo en el Evangelio. Por eso Pablo, cuando les dice hijos míos, es porque son engendrados por el Evangelio de Jesús. Amén. Timoteo, hijo mío, engendrado por el Evangelio. Primera Timoteo 1:2 dice así: no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús os engendré por medio del Evangelio. Aquí está la palabra. Cuando Pablo nombra hijo mío a las personas, es porque fueron engendrados por el Evangelio. ¿El Evangelio de quién? De Jesús. Y aquí te lo muestra 1 Timoteo 1:2, dice así: no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré y por medio del Evangelio. Aleluya, porque un día nosotros nos engendró nuestro Padre, nuestra Madre, a través de Jesús, pero un día fuimos engendrados a través de la palabra. Ya no es una vida física, sino una vida celestial. Wow. Dice, engendrados, dice, en la prisión a Onésimo. En Filemón 1:10, hijo mío, dice así: te ruego por mí, Onésimo, a quien engendré mis prisiones. Aquí miramos que también Pablo le nombra hijo mío a Onésimo. Esto lo miramos en Filemón 1:10. ¿Por qué? Porque somos engendrados por el Evangelio. Y cuando nosotros somos engendrados por el Evangelio, pertenecemos al Evangelio del Señor. Bendito sea el Señor. Primera de Timoteo 1:18, Pablo le encarga algo a Timoteo. Pablo ponía al tanto a Timoteo a través de la palabra.
Timoteo, hijo mío, te confío un encargo en conformidad a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, por ellas milites la buena milicia. Realmente, qué cuidado de Pablo a este joven Timoteo. Qué manera de hablar en el Señor. Primera Timoteo 1:19 dice, manteniendo la fe y una buena conciencia, desechando las cuales naufragaron en cuanto a la fe algunos. No existen solamente hermanos buenos en la iglesia. Hay hermanos que no están disfrutando al Señor. Hay hermanos que no están practicando la palabra. Hay hermanos que no están amando a los hermanos con el amor de Cristo. Tenemos que tener cuidado esta mañana. En el nombre de Jesús. El hermano Cristo Cortés no habla por sus palabras. No. Aquí Timoteo lo pone al tanto. Pablo a Timoteo. En el 1:19. Manteniendo la fe y una buena conciencia, desechando las cuales naufragaron en cuanto a la fe algunos. Tenemos que desechar todo lo que no es de Jesús. Tenemos que desechar todo lo que no proviene de la palabra. ¿Por qué? Porque hay falsos hermanos en la iglesia y tenemos que tener cuidado. En el 20, 1 Timoteo 1:20 dice, los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás como castigo para que aprendan a no blasfemiar. Y dice Himeneo. ¿Quién era Himeneo? Himeneo hereje, Alejandro opositor. Himeneo practicaba falsas doctrinas, era un hereje. Estando en la vida de la iglesia hay que tener mucho cuidado con los hermanos. No todo lo que brilla es oro. No, hermano, no todo lo que se mira blanco es blanco. Tenemos que tener cuidado en un vivir de iglesia normal en el Señor. Satanás se mete hasta la cocina y puede usar a los hermanos que están débiles y que no comen del Señor. Cuando tú no comes del Señor y no disfrutas al Señor, hermana y hermano, puedes debilitarte y puedes actuar en falsas herejías y puedes ser un opositor en los caminos del Señor. Tengamos mucho cuidado como aquí, Himeneo y Alejandro. Himeneo y Alejandro disfrutaban al Señor, recibieron al Señor, estaban en la iglesia. Sí, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás como castigo para que aprendan a no blasfemiar. Himeneo hereje, Alejandro opositor, agresor del apóstol, entregado a Satanás. Esto se refiere a la destrucción de sus cuerpos físicos. 1 Corintios 5:5. Entregaron personas como Himeneo y Alejandro. Satanás era ejercer la autoridad que el Señor había dado al apóstol, y la iglesia viene en Mateo 16, 19, 18 y 18. Aquí miramos a Himeneo, que se le predicó a un Cristo maravilloso, un Cristo vivo, un Cristo como el Espíritu, pero Himeneo se fue a las herejías, a las falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque estaba siendo distraído. No podemos ser distraídos nosotros con falsas doctrinas, con religiones, con templos autonombrados por un hombre. No podemos nosotros, hermano, distraernos en cosas que no le pertenecen al Señor. Alejandro era opositor, agresor del apóstol. ¡Wow! O sea que se oponía y agredía. Alejandro no solo se oponía y agredía a los hijos del Señor. No. Era un falso hermano que estaba en contra de la palabra del Señor. Aquí miramos, hermano, que nosotros en quien tenemos que confiar solamente es en el Señor, pero hay muchos hermanos que confían en el hombre. Aún estando en la vida de la iglesia, maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en el Señor. Hermano, tú no puedes confiar en las palabras de un hombre. No. Vamos a ver 2 de Timoteo. Aquí vemos otros dos personas, Fígelo y Hermógenos. ¿Quién era Fígelos y Hermógenos? Eran falsos hermanos. En 2 de Timoteo 1:15 dice, ya sabes esto, que me han vuelto la espalda todos los que están en Asia, los cuales son Fígelo y Hermógenos. Hermanos que amaban al Señor, hermanos que disfrutaban al Señor, se distrajeron otras dos clases de hermanos. Aquí Pablo dice que le dieron la espalda. Ya sabes esto, que me han vuelto la espalda todos los que están en Asia, los cuales son Fígelos y Hermógenos. 2 Timoteo 1:16 dice, tenga el Señor misericordia de la casa de
Onícefero, porque muchos me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Aquí ya está hablando de un hermano en el Señor. Segunda de Timoteo 1:17, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Segunda de Timoteo 1:18 dice, concédale al Señor que me haya misericordia de parte del Señor, el cual el día en cuanto servicios me prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Aquí había dos hermanos falsos en la vida de la iglesia. En 2 Timoteo 1:15 había uno llamado Fígelo y otro Hermógenos. Wow. Estos hermanos abandonaron al apóstol. ¿Por qué abandonaron a Pablo en el ministerio de Cristo? Yo te pregunto esta mañana, hermano, ¿por qué estos dos hermanos, Fígelo y Hermógenes, abandonaron el ministerio de Cristo? Abandonaron al apóstol. Es porque estaban distraídos y no estaban disfrutando la palabra del Señor. No estaban disfrutando un vivir de iglesia normal. Se distrajeron a falsas doctrinas. 1 Timoteo 1:15, ya sabes esto, me han vuelto la espalda todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenos. Aquí no le dieron la espalda a Pablo. Estos dos hermanos le dieron la espalda a Jesús y su testimonio y a sus siervos. Eso es algo fuerte. Esto es algo horrible, hermano, porque estás perdiendo tu primer amor. Abandonar el testimonio de Jesús, el apóstol, mandado por el Señor, lo estás perdiendo todo. Me han vuelto la espalda, dice Pablo. Esto indica que los creyentes en Asia habían recibido anteriormente el ministerio del apóstol. Ahora lo abandonaron. A pesar de tal abandono, el apóstol se fortaleció en la gracia que estaba en Cristo, quien es el mismo y nunca cambia. Sin desanimarse, exhortó a su hijo en la fe y perseverar finalmente en el ministerio en medio del fracaso, de la ruina de las iglesias. A pesar de todo esto, Pablo, ¿qué tenía que hacer? Fortalecerse en el Señor. Hoy tenemos muchos hermanos en la vida de la iglesia, pero muchos hermanos nos han decepcionado, por lo cual tenemos que ir delante del Señor y fortalecernos. Porque muchos hermanos te dicen amén, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, pero por dentro son lobos rapaces y mentirosos. Sí, hermano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Fortalecernos en el Señor. Señor, ten misericordia de estos hermanos. Wow. Dice, los que están en Asia, es decir, la provincia de Asia. La frase y todos los que están en Asia hacen referencia a la situación general entre los creyentes de Asia y no incluye a todos los creyentes individualmente. Onícefero, por ejemplo, menciona como de Asia que a menudo confortaba y buscaba a Pablo, los versículos 16 y 18. ¿Quién era Fígelo y Hermógenos? Estas dos personas posiblemente deben de haber sido las primeras personas en abandonar al apóstol por estar encarcelado en el capítulo 8 y 9. Estas dos personas miraron al apóstol encarcelado en cárcel de barrotes, pero la palabra no estaba encarcelada. Realmente tenemos que estar llenos de Cristo para poder soportar cualquier situación. 2 Timoteo 1:16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onícefero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Aquí vemos dos falsos hermanos, pero también vemos un miembro del cuerpo de Cristo, un hermano fiel. Un hermano fiel que a pesar de todas las situaciones confortaba a Pablo. El hermano Onícefero que no confortaba a Pablo con el diezmo, ni le hablaba de un pastor. Eso es una falsa enseñanza y falsa herejía. No. El hermano Onícefero, hermano, exhortaba a Pablo en el nombre de Jesús, lo animaba. Sigue adelante en la palabra. Anímate en el nombre de Jesús. Cuando el camino es cerrado al principio hay una luz, hermano, y esa luz se llama Jesús. Vamos a ver tantas cosas, pero el nombre de Jesús nos fortalece y nos anima. Aquí vemos, hermanos, realmente que el cuerpo de Cristo, aquí hay una persona llamada Onícefero, un hermano fiel y amado. Wow. Onícefero, él fue un vencedor que superó la tendencia general y se opuso a la corriente de degradación para confortar al embajador del Señor en espíritu, alma y cuerpo, no avergonzándonos
del encarcelamiento del apóstol por causa de la comisión del Señor. Este hermano no se avergonzó porque el hermano estaba en la cárcel. Un hermano en el Señor puede estar en la cárcel, no puede estar en la cárcel. Tenemos que amarlo porque Él está dando el testimonio firme de Jesús. No podemos abandonar el testimonio de Jesús ni su evangelio, mucho menos a los hermanos que practican la palabra verdadera del Señor. Tenemos que animarnos los unos a los otros con el amor de Cristo. Pero realmente, hermanos, de que existen falsos hermanos, existen en la vida de la iglesia. Segunda de Timoteo 1:17 dice, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó y me halló. ¡Aleluya! Unicéfero buscó a Pablo y lo halló. ¿Para qué lo buscó? Para fortalecerse en el Señor, para hablar del Señor. Sí, hermano, no hablar otras cosas que no edifican, sino hablar del Señor y animados en el Señor. Segunda de Timoteo 1:18 dice, conceda al Señor que me haya misericordia de parte del Señor en aquel día. Qué bonita palabra, en aquel día. Y cuántos servicios me prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. ¿De qué habla Pablo aquí en aquel día? Aquí Pablo habla del día de la manifestación victoriosa del Señor para recompensar a sus vencedores. Esto viene en 2 Timoteo 4, capítulo 4, versículo 8, la corona de justicia, la cual recompensará el Señor también. Apocalipsis viene 22:12. Dice así aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cómo estamos actuando en la vida de la iglesia hoy en día, hermano? ¿Cómo estamos actuando delante del Señor? ¿Estamos comiendo al Señor? ¿Estamos siendo fieles al Señor? ¿Estamos amando a los hermanos con el amor fraternal de Jesús? Tengamos cuidado, hermano. Esta mañana el Señor te dice que existen falsos hermanos en la iglesia y que tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no todo lo que parece y lo que brilla es bonito. Hay mucha falsedad y mucha apariencia. Tenemos que tener muchísimo cuidado, hermano, muchísimo cuidado. ¿Cómo estamos nosotros actuando en la vida de la iglesia? ¿Como Alejandro y Mineo? ¿O como nuestro hermano Unicéfero? Tenemos que actuar como miembros del cuerpo de Cristo. Sí, tenemos que mirar que en la iglesia la columna de la verdad se llama Cristo, donde se traza la palabra de verdad. Cuando tú no actúas en la verdad, hermano, eres un fracaso. Realmente yo te animo esta mañana, hermano Cristo Cortés. Gracias por escuchar este humilde mensaje. Ten cuidado, hermano, que la iglesia existen muchísimos y muchísimos falsos hermanos y hermanas. Pero aquí el Señor te muestra que tienes que fortalecerte en Él. No puedes mirar al hombre, hermano. Maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en el Señor. No podemos confiar en el hombre porque vamos a hacer un fracaso. Confiemos en Jesús y su verdad. Gracias por esta mañana, hermano Cristo Cortés, de Chicago, Illinois, transmisión vivo por YouTube. Que el Señor los bendiga y aquí estamos, hermano, para el siguiente video. Gracias, mis hermanos.